Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar del adorable guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts, Hagrid. ¿Qué sabemos en verdad sobre Rubius Hagrid? El enorme mitad gigante que parece simplemente ser un alegre guardián de los terrenos, pero cuando vemos su vida, estuvo llena de tragedia y todo tipo de desafíos desde el inicio. Hoy vamos a ver la vida de Hagrid y entenderemos los momentos buenos, los malos y los más o menos. Pero antes de ir demasiado profundo en estos aspectos de la vida de Hagrid, quiero darles algunos cuantos datos pequeños sobre qué inspiró el personaje de Hagrid. La lista de personajes de Harry Potter que se inspiraron en personas reales es larga. Entre ellos están Severus Snape, Harry Potter, Ron Weasley y hasta Gilderoy Lockhart, por decir algunos. Entonces, no debería ser ninguna sorpresa que, así como estos otros personajes, Hagrid también estuvo basado en una persona real. Un motociclista, para ser exactos. En Harry Potter Page to Screen, The Complete Filmmaking Journey, según Robbie Coltrane, el personaje se basó en un motociclista real. Coltrane dijo que J.K. Rowling le dijo que Hagrid estuvo basado en unos Hells Angels que conoció en la parte oeste del país. Era alguien enorme y terrorífico, recordó que le dijo Rowling, y luego se sentó y habló sobre su jardín y cómo sus petunias no habían tenido un buen año. Rowling también dio información interesante sobre el nombre de Hagrid. Reveló que, como muchos otros personajes de la historia, su nombre se escogió de manera muy cuidadosa. Hagrid es un gran bebedor. Harry frecuentemente lo ve en una taberna y hasta embriagarse. Su nombre va con su personalidad porque Rubius está relacionado a la palabra ruddy, que significa rojizo, y es evidente en alguien que bebe mucho. Sus padres. Como la historia de origen de cualquier personaje, su vida no hubiera llegado a existir si no hubiera sido por sus padres. Su linaje es un secreto bastante descuidado. Para muchos era obvio que había nacido de una relación obvia entre una giganta y un mago. Sin embargo, Hagrid intentó mantener los detalles como un secreto, aunque no lograba engañar a nadie. Su madre se llamaba Fridwulfa. Como no tenemos los mejores registros, no podemos estar seguros de dónde nació, pero Fridwulfa debió haber tenido unas cuantas décadas cuando dio a luz a Hagrid en 1928. Como cualquier otro gigante, Fridwulfa medía más de 6 metros y era alguien impresionante. Con una resistencia natural a la mayoría de los hechizos y maldiciones, hubiera sido necesario tener a una media docena de magos para vencer a la madre de Hagrid en batalla. Por esa razón, el mundo mágico temía a los gigantes como Fridwulfa. Eso hace que su matrimonio con el padre de Hagrid sea aún más extraño. En algún momento, antes del nacimiento de Hagrid en 1928, Fridwulfa conoció al padre de Hagrid. Los registros nunca revelan su nombre completo. Lo conocemos solo como el Señor Hagrid. Si bien las relaciones entre gigantes y hombres no son algo desconocido, tampoco era algo muy común. Como podrán adivinar, los magos y brujas no estaban de acuerdo con esto. Y hasta los gigantes, quienes valoraban el tamaño y el poder por sobre todo lo demás, veían como inferiores a sus compañeros que se casaban con débiles humanos. Pero Fridwulfa y el Señor Hagrid dieron a su relación un intento bastante honesto. Y estuvieron felices por un tiempo. El abandono de su madre. En diciembre del 28, Fridwulfa y el Señor Hagrid dieron la bienvenida a su hijo Rubius al mundo. Casi de inmediato, la conducta de Fridwulfa cambió. En la cultura de gigantes, era motivo de orgullo tener a los más grandes y fuertes bebés. Después de un rápido vistazo al infante Rubius, Fridwulfa se dio cuenta de que había fracasado. Como mitad gigante, Rubius era de una fracción del tamaño que otros bebés gigantes, y para cuando Hagrid tenía 3 años, era evidente que Hagrid nunca tendría el mismo tamaño que los demás gigantes. Esto provocó que la lealtad de Fridwulfa titubeara. Avergonzada por la estatura de su hijo, Fridwulfa decidió escapar y regresar a la colonia de gigantes de la que venía, antes de Hogwarts. En los años siguientes, el joven Rubius Hagrid vivió una vida sencilla con su padre. Ambos vivieron en la parte oeste de Inglaterra, cerca del bosque de Dean. Por eso Hagrid tiene su destacado acento. Hagrid no habla mucho sobre su padre, pero parecía ser un mago honesto y amable. Antes de que Hagrid tuviera la edad de ir a la escuela, Hagrid ya medía más de 1,80. Frecuentemente, ponía a su padre sobre sus hombros y lo movía a lo largo de la casa y el jardín. Aunque Hagrid y su padre tenían una relación fuerte, la vida social de Hagrid sufría fuera de su hogar. Como era mitad gigante, otros padres advertían a sus hijos que no jugaran con él.
No fue hasta que Hagrid recibió su carta de aceptación al colegio Hogwarts de magia y hechicería que el joven muchacho por fin encontró un grupo de amigos. Su primera varita. Pero antes de empezar su viaje en Hogwarts, Hagrid, como muchos otros estudiantes, se aventuró en el callejón Diagon, especialmente en Ollivanders, donde recibió su primera varita. Parece algo extraño, ya que durante mucho tiempo hemos conocido a Hagrid con su paraguas y no con una varita. Si bien la varita de Hagrid está dentro de este paraguas, en algún momento fue un objeto funcional de la magia. Antes del paraguas, la varita de Hagrid medía unos 40 centímetros de largo, de madera de roble y de un núcleo desconocido. Aquellos con varitas de roble tienen una afinidad con la magia del mundo de la naturaleza. Su varita era razonablemente flexible, lo cual representa su alto nivel de adaptabilidad, y la longitud de la varita por supuesto que va de la mano con su enorme estatura y gran personalidad. Por estas razones, la varita de Hagrid parecía perfecta para él, pero el proceso para comprarla no fue algo sencillo, porque no fue hasta después de comprar la varita que los verdaderos poderes de Hagrid llegaron a la superficie. Verán, los poderes mágicos no se revelan en un niño mágico hasta que salen de ellos por alguna provocación. A veces se mantienen dormidos durante una cantidad considerable de tiempo. En el caso de Hagrid, eso fue lo que pasó. Sus poderes no se manifestaron hasta después de que recibió su carta de Hogwarts y compró su primera varita de Ollivanders. Esto puede parcialmente atribuirse al hecho de que Hagrid nunca tuvo un incidente en su infancia donde sus emociones llegaran al nivel necesario. Sin el estímulo necesario, sus poderes no se manifiestan. Sin embargo, sus poderes sí aparecieron antes de empezar su educación en Hogwarts. En 1940, Hagrid empezó su primer año en el colegio. Después de su llegada al colegio, Hagrid llegó a la ceremonia de selección, y en el caso de Hagrid, ha sido un tema de debate entre los fans. Aunque ha habido mucha especulación a lo largo de los años y un número considerable de teorías, resulta que, para sorpresa de nadie, Hagrid era Gryffindor. Como Hagrid era alguien valiente, amable y noble, esto no es ninguna sorpresa, y si bien su casa no se revela en los libros, se revela en un artículo que se publicó en Wizarding World. Eso hace que este pequeño dato sea canon. La idea de ir a Hogwarts fue algo agridulce para Hagrid, porque la experiencia de Hogwarts daría la oportunidad de conocer a otros niños mágicos y expandir sus horizontes en la magia, pero también significaba que tendría que dejar atrás a su amado padre. Hagrid rápidamente se dio cuenta de que en algunos aspectos Hogwarts no era tan diferente del mundo real. En la escuela siguió sufriendo, ya que sus compañeros se burlaban y lo molestaban. Si hubiera sido cualquier otra persona, hubiera usado su ventaja natural para poner todo a su favor, pero su baja autoestima y su personalidad no violenta lo convirtieron en un blanco natural. Esto llevó a que Hagrid buscara la compañía de animales y criaturas mágicas. Mostró desde muy pronto su afinidad por el mundo de la naturaleza y las criaturas en él. Sin embargo, este hobby sí le dio a Hagrid problemas en más de una ocasión, ya que como estudiante Hagrid crió cachorros de hombre lobo bajo su cama. Se metió al bosque prohibido para luchar con trolls y hasta consiguió una acromántula que impactaría muchísimo su futuro. En su tercer año en Hogwarts, Hagrid ya medía más de 3 metros de alto, pero desafortunadamente siguió teniendo problemas en la sociedad. Para empeorar las cosas, el padre de Hagrid murió. Con el tiempo, Tom Riddle, quien era unos cuantos años mayor que Hagrid en ese momento, decidió culpar a Hagrid por un asesinato que se cometió en la escuela. Riddle fue el responsable del crimen, pero logró convencer al Ministerio de Magia que Hagrid tenía mascotas peligrosas y que la acromántula llamada Aragog era la culpable. Después de todo esto, Hagrid fue expulsado de Hogwarts y se le impidió usar una varita. Sin embargo, gracias a la veloz intervención de Albus Dumbledore, Hagrid se salvó de volver al mundo real como un huérfano. Dumbledore logró darle a Hagrid un puesto para que se preparara para ser guardián de las llaves y terrenos. Este amable gesto pudo haber sido suficiente para evitar que Hagrid se convirtiera en un criminal. Sin su padre, el joven gigante no tenía a dónde ir, y el destino de los gigantes en el mundo mágico solía ser uno muy doloroso. Guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Conforme pasaron los años, Hagrid creció y creció. Bajo la mirada de Dumbledore, Rubius tuvo una vida pacífica, y cada semestre los profesores confiaban cada vez más en Hagrid.
hasta que llegó el momento en el que le dieron el puesto de guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts antes de 1967. Tomó el lugar del previo guardián, Og. El puesto de Hagrid tenía varios títulos: guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. En cualquier día, Hagrid podía seguramente ser visto en los terrenos de Hogwarts, protegiéndolo de intrusos o cortando árboles para decorar el gran comedor para la cena de Navidad. Pero lo que a Hagrid más le gustaba era cuidar las criaturas mágicas que estaban en Hogwarts. La Primera Guerra Mágica. Los años pasaron y para los 70, Rubius ya era un miembro veterano del cuerpo de trabajo de Hogwarts. Pero eso no es lo que más recuerda de esos años. En los 70 comenzó el ascenso de Lord Voldemort al poder. Se puso en contra del ministerio e inició la Primera Guerra Mágica. Durante los siguientes 10 años, Hagrid sirvió fielmente a Albus Dumbledore y la Orden del Fénix mientras lucharon contra Voldemort y sus mortífagos. Durante esta época, la lealtad de Hagrid, su valentía y su determinación brillaron como un hechizo lumos en la más oscura de las noches. Junto con Dumbledore y los otros miembros, Hagrid clandestinamente trabajó para detener los planes de Voldemort y proteger a los inocentes. Ya sea consiguiendo información valiosa o ayudando en operaciones encubierto, Hagrid tuvo un papel vital en la resistencia contra el ascenso de Lord Voldemort al poder. Cuando el Mago Tenebroso cayó en su intento de asesinar a Harry Potter, Hagrid fue el encargado de ir por el infante y regresarlo a un lugar seguro. Hagrid, bajo órdenes del mismísimo Dumbledore, fue a la cabaña en el Valle de Godric por el bebé Harry. Lo tomó en sus enormes brazos y se llevó al niño que vivió con sus parientes muggles, los Dursley. Eso le permitió al niño crecer lejos de la fama. No, señor. La casa estaba casi destruida, pero salí bien. Antes de que los muggles comenzaran a reunirse, se durmió mientras volábamos sobre Bristol. Herida de acromántula. Entre esa fatídica noche y la siguiente vez que Hagrid vio a Harry Potter, cambió muy poco en la vida del mitad gigante. Siguió trabajando como guardián de las llaves de Hogwarts, se encargaba de dar mantenimiento al castillo y a las criaturas que vivían ahí las cuidaba. En algún momento, mientras merodeaba por el bosque prohibido, el amor de Hagrid por las acromántulas casi le cuesta la vida. Una de las criaturas mordió a Hagrid y le inyectó veneno, el suficiente para superar a su mejorado sistema inmune. Después de una breve estancia en la enfermería, Hagrid se recuperó y regresó al bosque prohibido para pasar tiempo con las criaturas una vez más. Reconexión con Harry. En 1991, Hagrid viajó por Inglaterra para encontrar la última ubicación de Harry Potter. En ese momento, sus padres adoptivos, los Dursley, se estaban negando a enviar al muchacho a Hogwarts, con la esperanza de no ser encontrados ni siquiera por el poderosísimo Albus Dumbledore. Potter y los Dursley terminaron viviendo en una pequeña isla llamada, apropiadamente, Cabaña en la Roca. No pasó mucho tiempo para que Hagrid encontrara a Harry, y después de una breve discusión con el tío de Harry, el mitad gigante se llevó a Potter en su primera aventura en el mundo mágico. Como el guardián de Harry, Hagrid le presentó a Harry al mundo mágico, a los magos y brujas mientras lo escoltaba por el callejón Diagon y el legendario Caldero Chorreante. En el callejón Diagon, un lugar lleno de maravillas, Hagrid se aseguró de que Harry tuviera todo lo necesario para su educación. La primera parada fue el Banco Mágico Gringotts. Allí se sumergieron en las profundidades de la Cámara de los Potter. Tomaron los fondos necesarios para que Harry pudiera iniciar su viaje en Hogwarts. ¿Y cómo celebrar un cumpleaños en un regalo? Hagrid sorprendió a Harry con Hedwig, una lechuza blanca que se convertiría en la leal compañera de Harry a lo largo de sus aventuras mágicas. También reforzó la seguridad de Harry sobre ir a Hogwarts. Con una sonrisa, le entregó a Harry un boleto que detallaba la hora, la fecha y el lugar en donde Harry tomaría el legendario expreso de Hogwarts. Era un boleto no solo para el tren mágico, sino para iniciar una vida de experiencias maravillosas y amistades inolvidables. Como cualquier otra figura paterna en la vida de Harry, Hagrid rápidamente se convirtió en una de las figuras paternas más importantes del muchacho, especialmente en los primeros años cuando sufrió como alguien aislado. Hagrid siempre estuvo ahí para él. Azkaban. Pero cuando Harry regresó al mundo mágico, también lo hizo otra fuerza, Lord Voldemort, y quería recuperar su cuerpo. Primero intentó robar la piedra filosofal. En algún momento, su acómplice, el profesor Quirrell, logró engañar a Hagrid para que le dijera cómo superar una de las medidas de seguridad, un perro de 3 cabezas llamado Fluffy.
El siguiente año, Hagrid se metió en más problemas cuando aparecieron mensajes en los muros de Hogwarts diciendo que la Cámara de los Secretos había sido abierta una vez más. La razón original de la expulsión de Hagrid aún estaba fresca en las mentes de todos. El ministerio decidió rápidamente que Hagrid era el villano detrás de todo y lo envió a Azkaban. Después de que Harry descubrió la verdad y destruyó el basilisco y el diario de Tom Riddle, el ministerio permitió a Hagrid regresar. Profesor. Conforme se acercaba la batalla de Hogwarts, la lista de mentores y aliados de Harry Potter se hacía cada vez más larga. Una vez, Hagrid quizá fue la figura más importante en la vida del joven mago, pero todo eso cambiaría, aunque no sería algo malo para Hagrid. Para el tercer año de Harry, Hagrid se había convertido en profesor de cuidado de criaturas mágicas. El título de profesor de Hogwarts es algo impresionante si lo comparamos con los mismos compañeros de Hagrid, que se graduaron de Hogwarts. El mitad gigante resultó tener un desarrollo profesional de los más exitosos. El siguiente año, cuando se llevó a cabo el torneo de los Tres Magos, Voldemort recuperó su cuerpo. Hagrid recibió una difícil tarea. Para cuando llegamos a la época de la Orden del Fénix, con el miedo de que los gigantes pudieran aliarse una vez más con Voldemort y los Magos Tenebrosos, Hagrid fue a sus colonias secretas para llevarlos a su lado. La misión parecía tener éxito, pero en una de las noches en esa colonia, un gigante se alió con los Magos Tenebrosos y mató al jefe de la tribu. Alejó a la tribu de la alianza con Hagrid y Dumbledore. La alianza de Hagrid con los gigantes no fue un fracaso absoluto, ya que descubrió a uno de sus pocos parientes con vida, un hermano llamado Grawp. Hagrid regresó a Hogwarts y mantuvo la existencia de su hermano como un secreto en el Bosque Prohibido, pero no duró mucho tiempo ahí. Cuando Dolores Umbridge tomó el puesto de Albus Dumbledore, Hagrid fue expulsado una vez más. Pero su exilio no duró mucho, ya que Dumbledore regresó en cuestión de meses, pero esos meses y los que siguieron estuvieron llenos de conflictos. Todo llevó a la batalla de la Torre de Astronomía, donde Severus Snape mató a Albus Dumbledore. Ahogado en lágrimas, Hagrid cargó el cuerpo del viejo mago hacia su funeral. Lo puso en su lugar de descanso final, una víctima más de la guerra de Voldemort. Hagrid viviría una situación similar el año siguiente, cuando Harry Potter luchó contra Voldemort y casi murió. Hagrid fue el encargado de llevar el cadáver de Harry, o supuesto cadáver, como lo había hecho con Dumbledore. Esta vez, Potter logró regresar a la vida y acabar con el Señor Tenebroso. Murió durante la batalla de Hogwarts. Esto me lleva a mi siguiente punto. ¿Qué pasó con Hagrid después de la caída de Voldemort? Después de las Reliquias de la Muerte. Al final de la batalla de Hogwarts se habían perdido muchas vidas, y fuera del breve epílogo en el último libro y en la película, no tenemos mucha información sobre qué fue lo que pasó con los personajes que sobrevivieron. Vemos a Harry, Ginny, Hermione, Ron, Malfoy y algunos cuantos más enviando a sus hijos a Hogwarts en la plataforma 9 3/4, pero no vemos a Hagrid. ¿Qué pasó con el adorable mitad gigante? ¿Qué pasó con Hagrid cuando el caos terminó y todo volvió a la normalidad? Si bien amo a Sirius Black, Hagrid era para mí la verdadera figura paterna de Harry. Estuvo ahí para él desde el inicio de su vida y cuidadosamente lo vigiló conforme pasaba de ser un joven mago a un adulto. Hagrid fue quien presentó al mundo mágico a Harry, le enseñó lo básico y hasta le compró a Hedwig. También fue quien se llevó a Harry de la residencia de los Potter y lo llevó a Privet Drive. Lo dejó en la puerta de los Dursley. Sin parientes cercanos en su vida, un padre muerto y una madre que lo abandonó, Harry era todo lo que Hagrid tenía, y el cuidado de Hagrid por Harry queda más que claro en su conducta a lo largo de la serie y en sus acciones. Después del final de la Guerra Mágica, mucha gente no sabía qué hacer, ya que muchos de los que conocían y amaban habían muerto. Aunque los buenos ganaron, Hogwarts estaba en ruinas, y muchas relaciones llegaron a su fin. Las relaciones más cercanas de Hagrid eran con Harry, Dumbledore y el colegio. Y el colegio, al menos de manera temporal, y Dumbledore ya no estaban. Entonces, ¿qué hizo Hagrid? Resulta que Hagrid simplemente continuó trabajando en Hogwarts en su puesto de siempre. Lo único que Hagrid amaba más que a Hogwarts era a las criaturas mágicas. Y eso explica por qué decidió continuar como profesor de cuidado de criaturas mágicas. Hagrid también recibe una referencia en el epílogo. Harry habla con su hijo Albus. «Adiós, Al», dijo Harry mientras abrazaba a su hijo.
No olvides que Hagrid te invitó a tomar el té el siguiente viernes. No te metas con Peeves, no tengas duelos hasta que hayas aprendido cómo y no dejes que James te moleste. El epílogo de Harry Potter nos deja ver qué pasó 19 años después. Es decir, en el año 2017. Hagrid tendría 89 años. Sin embargo, gracias a lo mucho que viven los magos, estoy seguro de que Hagrid aún tenía muy buena condición. Además de dar clases en Hogwarts, se ha sugerido que Hagrid en algún momento pudo haber buscado una relación con Madame Maxime. Sin embargo, ambos decidieron que eran demasiado diferentes como para que todo pudiera funcionar. No tenemos más información sobre el gentil mitad gigante que esto, pero espero que les dé algo de tranquilidad sobre el personaje. Y eso es todo por este video. ¿Sabían esto de la vida de Hagrid? ¿Cómo comenzó? Y antes de irse, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Ya saben, la magia florece solo en almas únicas.